Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos que están listos para escuchar Vía de los Santos. Hoy le voy a compartir la historia de San Bernabé Obispo en el siglo I. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseando aprender e imitar el ejemplo de estos amigos de Dios. Si usted gusta pedirle algo a San Bernabé, puede hacerlo, hable con él o escriba su petición por medio de YouTube. Esta es su historia. La historia de Bernabé está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Sagrada Biblia. Antes se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron su nombre por el de Bernabé, que significa el esforzado, el que anima o entusiasma. Era judío de la tribu de Leví, pero nació en la isla de Chipre. Se hizo muy popular en la primitiva iglesia porque vendió las fincas que tenía y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres. Un mérito de San Bernabé es el haber descubierto el gran valor que había en aquel recién convertido, que se llamaba Saulo y que más tarde se llamará San Pablo. Cuando después de su conversión Saulo llegó a Jerusalén, los cristianos sospechaban de él y se alejaban, pero entonces Bernabé lo tomó de la mano y lo presentó a los apóstoles y se lo recomendó, y él será el que lo encaminará después a emprender sus primeras grandes labores apostólicas. La Santa Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles hace de Bernabé unos elogios que es difícil encontrarlos respecto de otros personajes. Dice así: Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo. Cuando Saulo o San Pablo tuvo que salir huyendo de Jerusalén porque los judíos trataban de asesinarlo, se fue a su ciudad de Tarso y allá se quedó un tiempo. Mientras tanto, en la ciudad de Antioquía había sucedido algo muy especial. Al principio, los discípulos de Jesús solamente predicaban el evangelio a los israelitas, pero de pronto algunos empezaron a enseñar las doctrinas cristianas a los paganos en Antioquía, y resultó que aquellas gentes respondieron de una manera admirable y se convirtieron por centenares. Al saber esta noticia, los apóstoles lo enviaron desde Jerusalén a que se informara de lo que allí estaba sucediendo y les llevara la noticia. Bernabé se quedó encantado del fervor de aquellos paganos convertidos y estuvo con ellos por un buen tiempo, animándolos y acabando de instruirlos. En aquella ciudad fue en donde por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Entonces se le ocurrió a Bernabé la feliz idea de dirigirse a Tarso a invitar a Saulo a que se le uniera en el apostolado en Antioquía, y éste aceptó con gusto. Desde entonces Bernabé y Saulo trabajan asociados, ayudándose en todo el uno al otro y obteniendo resonantes triunfos. Por todo un año predicaron en Antioquía, del cual fueron saliendo misioneros a evangelizar a diversos lugares. Por aquel tiempo hubo una gran hambre en Jerusalén y sus alrededores, y los cristianos de Antioquía hicieron una colecta y le enviaron a los apóstoles por medio de Bernabé y Saulo. Ellos, al volver a Jerusalén, se trajeron a Marcos, el futuro San Marcos evangelista, que era familiar de Bernabé. Venía a ayudarles en la evangelización. Un día, mientras los cristianos de Antioquía estaban en oración, el Espíritu Santo habló por medio de algunos de ellos, que eran profetas, y les dijo: separen a Bernabé y a Saulo,
que los tengo destinados a una misión especial. Los cristianos rezaron por ellos, les impusieron las manos, y los dos, acompañados de Marcos, después de orar y ayunar, partieron para su primer viaje misionero. En Chipre, la isla donde había nacido San Bernabé, encontraron muy buena aceptación a su predicación y lograron convertir al cristianismo nada menos que al mismo gobernador, que se llamaba Sergio Pablo. En honor a esta notable conversión, Saulo se cambió el nombre por el de Pablo, y Bernabé tuvo la gran alegría de que su tierra natal aceptara la religión de Jesucristo. Luego emprendieron su primer viaje misionero por las ciudades y naciones de Asia Menor. En la otra ciudad de Antioquía, de Pisidia, al ver que los judíos no querían atender su predicación, Bernabé y Pablo declararon que de ahora en adelante les predicarían a los paganos, a los no israelitas, con lo cual los paganos sintieron una inmensa alegría al saber que la nueva religión no los despreciaba a ellos, sino que más bien los prefería. Allí en Iconio estuvieron a punto de ser apedreados por una revolución tramada por los judíos. Tuvieron que salir huyendo, pero dejaron una buena cantidad de convertidos y confirmaron sus enseñanzas con formidables señales y prodigios que Dios obraba por medio de estos dos santos apóstoles. En la ciudad de Listra, al llegar, curaron milagrosamente a un paralítico, y entonces la gente creyó que ellos eran dioses. A Bernabé, por ser alto y majestuoso, le decían que era el dios Zeus, y Pablo, por la facilidad con que hablaba, lo llamaban el dios Mercurio, y ya les iban a ofrecer un toro de sacrificio cuando ellos les declararon que no eran tales dioses, sino unos simples mortales. Luego llegaron unos judíos de Iconio y promovieron un tumulto. Apedrearon a Pablo, y cuando lo creyeron muerto, se fueron, pero él se levantó y, curado misteriosamente, entró otra vez en la ciudad. Después de todo esto, Bernabé y Pablo se devolvieron ciudad por ciudad, donde habían estado evangelizando, y se dedicaron a animar a los nuevos cristianos, y les recomendaban que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Al llegar a Antioquía se encontraron con que los cristianos estaban divididos en los dos partidos, unos dirigidos por los antiguos judíos. Decían que para salvarse había que circuncidarse y cumplir todos los detalles de las leyes de Moisés. Otros decían que no, que bastaba con cumplir las leyes principales. Bernabé y Pablo se pusieron del lado de los que decían que no había que circuncidarse, y como la discusión se ponía acalorada, los de Antioquía enviaron a Jerusalén una embajada para que consultaran a los apóstoles. La embajada estaba presidida por Bernabé y Pablo, y luego pasaron horas y horas emocionantes oyendo contar las formidables aventuras de sus viajes misioneros. Volvieron a Antioquía y dispusieron organizar un segundo viaje misionero, pero Bernabé quería llevar como ayudante a su primo Marcos. Pablo se oponía porque Marcos les había abandonado en la mitad del viaje anterior por miedo a tantas dificultades, y así fue que se separaron, y Bernabé se fue a acabar de evangelizar en su isla de Chipre. San Pablo se fue a su segundo viaje. Más tarde se encontraron otra vez como amigos misionando en Corintio. ¿Qué me enseñará la vida de San Bernabé? A compartir mis bienes con los pobres, a tratar de descubrir las actitudes que otros tienen para el apostolado y ayudarles a emplearlas bien, a dedicar mi vida a propagar nuestra santa religión. El Espíritu Santo me ilumine. Que así sea. Esta es la historia de nuestro santo
de este día, San Bernabé, que estos dos unidos hicieron un gran trabajo. A mí me gustó mucho esta historia, hermanos, como todas las historias que leemos de nuestros santos, pero dice una frase hermosa, que es necesario pasar por muchas pruebas. Como aquí lo escuchamos, esta vida de San Bernabé no fue nada fácil. Hubo muchos problemas, lo mismo en la vida de San Pablo. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús, que estamos caminando con Él, no podemos querer una vida fácil. Cada vez que usted quiera una vida fácil y diga, ¿por qué tengo yo que sufrir esto? Recuerde esta hermosa frase que viene en la Sagrada Escritura, que la puede encontrar en Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Si queremos llegar al reino de Dios, tenemos que pasar por muchas dificultades, y una vez que lo tengamos en mente esto, nos va a ser más fácil sufrir, hermanos, porque sabemos que este sufrimiento nos está purificando para poder llegar al cielo. Así que no se me ponga triste si en este momento está pasando una prueba. Esa prueba es para su bien. Algo bueno va a salir de todo eso. Nuestro Dios, en su infinita misericordia, Él permite el mal para sacar un bien, hermanos. Él no manda el mal. Nunca nuestro Dios le va a mandar algo malo. Es el maligno el que nos toca, con permiso de Dios, pero Dios aprovecha todo esto para sacar buenas cosas. En estos hombres tan santos, Dios permitió que pasara todo esto. Y aquí también leemos que el Espíritu Santo le dijo a los que misionaban como profetas que apartara a estos dos porque tenía una misión para ellos. Qué hermoso es encontrar que el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos escoge para la misión. Ojalá que estemos dispuestos y prontos a decirle sí al Santo Espíritu de Dios. Sigamos pues leyendo vida de los santos que nos enseñan grandemente cómo debemos caminar en esta vida que no es fácil, porque lo vemos en nuestros hermanos que ya partieron, que no tuvieron vida fácil, pero se animaron y siguieron adelante. Que Dios le bendiga y que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles cuiden su caminar. Bendiciones.